Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro. Hoy te vamos a estar hablando de mindfulness, el cultivo de la atención plena. ¿Qué es la atención plena? ¿Y por qué hablamos de cultivo? ¿Y por qué hablar de atención? En general, en nuestra vida cotidiana, damos la atención por sentado. Sin embargo, en las prácticas milenarias del budismo y lo que hoy llamamos psicología transpersonal, el cultivo de la atención, o sea, el prestar más atención y el desarrollar niveles más óptimos de atención y más eficaces, es una de las prácticas fundamentales para el mejoramiento psicofísico. Escuchaste bien, para el mejoramiento psicofísico, para el mejoramiento de tu mente, que incluye tus emociones, tus pensamientos, tus deseos e impulsos, y también para mejorar la relación que tenés con tu cuerpo. Pero vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver la atención con esto? ¿Cómo puede favorecerme un mayor cultivo de la atención? Esto es muy sencillo. Uno de los modos de pensamiento que hay, uno de los modos de análisis que tenemos los humanos y que puede ser muy útil, es analizar por negación. Pensemos qué implica entonces, analizando por negación, qué implica el no prestar atención. Vamos a estructurar esta explicación en dos niveles, uno físico y uno psicológico o mental, para que se puedan clarificar los conceptos y podamos ver ejemplos que funcionen para el plano físico como para el plano mental. Porque recordá que vivimos en dos realidades. Todos los seres humanos vivimos en dos realidades. Vivimos en una realidad física, que es la de los 5 sentidos físicos y la de nuestro cuerpo, y también vivimos en una realidad mental, que muchas veces estas dos realidades no se acompañan, se contradicen entre sí. O sea, puedo estar experimentando algo a nivel físico, pero mi mente no acompaña esa experimentación. Mi mente no está allí presente. Y a la inversa, puedo estar en algún tipo de proceso psicológico, ya sea emocional, con pensamientos, con impulsos. Sin embargo, en lo externo no estoy acompañando aquello que está sucediendo en lo interno. Así que es muy evidente para cualquiera que se autoobserva un poquito que está viviendo en cada momento en dos realidades. Pero ¿cuándo se torna esto evidente? Cuando te lo dicen. En este momento que estás viendo el video, yo te digo, presta atención ahora a tu ser psicológico, a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones y presta atención a tu cuerpo. Lo podés hacer, pero habitualmente, ¿qué sucede? Te quedás identificado, sobre todo con las realidades del mundo físico, con las obligaciones, las premuras, lo que te va exigiendo la vida física, va haciendo que tus sentidos y tu mente queden exclusivamente volcados hacia lo exterior. Vamos a ver ahora por qué es tan importante en las enseñanzas milenarias del budismo y de la psicología transpersonal, entonces, el cultivo de la atención y qué efectos negativos tiene no desarrollar y cultivar la atención. Y como dijimos, vamos a usar el método de la negación. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede en la vida si no prestas atención a cómo se desplaza tu cuerpo en el mundo físico? Ejemplo de esto muy concreto, salís de tu casa temprano por la mañana, salís a caminar y no prestás ninguna atención. En una gran ciudad como la nuestra, por ejemplo, ¿qué sucedería si no prestás ninguna atención en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis o urbes modernas? Imagínate que cruzás una avenida muy concurrida con muchísimo tráfico o una autopista, ¿sí? En la parte de cruces que tienen a veces sin prestar ninguna atención y no respetando los indicadores de seguridad que son los semáforos. ¿Qué te sucedería? Bueno, desde ya que correrías muchísimos riesgos, ¿no es cierto? Y peligraría tu vida. Entonces, raramente, excepto que estés muy alterado psicológicamente o bajo la influencia de alguna sustancia, prestás atención al cruzar la calle. Entonces ahí ves la atención como algo imprescindible y necesario para la supervivencia a nivel físico. Hoy hay otros tipos de atención física que también tenemos que prestar. Por ejemplo, tenemos que prestar atención, ayer estaba pensando ejemplos acerca de esto, a las fechas de vencimiento en los productos en los supermercados.
Es importante prestar atención a esto, aunque algunos dicen que es una arbitrariedad. No conviene arriesgarse y correr el riesgo en este sentido de no respetar las fechas de vencimiento, porque ¿qué sucede si un alimento está en mal estado? ¿Habrás comido alguna vez que fuiste a un restaurante o en tu propia casa un alimento que estaba en mal estado y luego tuviste una gastroenteritis o algún otro efecto negativo durante semanas, producto de esta intoxicación con el alimento que estaba podrido? ¿Por qué? Porque no prestaste atención o porque no sabías. Pero en el caso de lo que podemos controlar es nuestra atención, no aquellos imponderables que no están bajo nuestro control. Entonces ahí la atención se vuelve algo importante. También es importante el cultivo de la atención para poder rendir mejor en un estudio. Vos tenés que encarar un estudio determinado y es importante que prestes atención a la materia. ¿Qué sucede? Muy a menudo la gente, al tener escasamente desarrollada la atención, se pasa años y años sentado, escuchando lecciones en el colegio primario, secundario y universitario, y poco se acuerda de todo eso. Pero resulta que algunos de esos conocimientos le eran útiles y necesarios y no se los acuerda. Entonces tenés que volver a empezar, volver a repetir la lección una y otra vez hasta que se graban en la memoria, hasta que la atención está suficientemente desarrollada, ¿sí?, para no olvidarse. La atención está íntimamente relacionada con la conciencia y con la memoria. Vamos a explicar esto y esto es muy importante. Atención, conciencia y memoria. Todo el tiempo, a lo largo de estas explicaciones, te vamos a estar refiriendo a la atención, a la conciencia y la memoria, que son tres mecanismos perceptuales, tres mecanismos de la mente fundamentales para tener una atención plena y una vida feliz. Asociamos la atención plena a la vida feliz. Mirá qué llamativo esto. Y te lo vamos a explicar a lo largo de este video. Entonces veamos. Reconocemos entonces que para cruzar una calle es necesaria la atención para no tener accidentes. Reconocemos entonces que es necesario para alimentarnos bien, con alimentos que no estén en malas condiciones, prestar un mínimo de atención. Y también reconocemos que para poder llevar a cabo un estudio con éxito necesitamos también el cultivo y el desarrollo de la conciencia, de la atención, que va a aumentar la conciencia y va a aumentar la memoria. Porque aumentar la conciencia implica aumentar el conocimiento. Conciencia quiere decir con conocimiento. Y también va a aumentar tu memoria. Porque qué importante es la memoria y qué importante que en el momento de percibir estemos atentos y conscientes. Porque entonces lo que nosotros percibimos se va a grabar en la memoria, en un tipo de memoria que es más accesible a la conciencia de vigilia del ego y a la cual vamos a poder recurrir a este banco de datos cuando lo necesitemos. ¿Cuántas veces tenés que repetir las mismas lecciones? Inclusive cometés los mismos errores también, luego vamos a hablar de eso, por falta de memoria. Bueno, sigamos entonces. Entonces vemos que a nivel físico es necesaria la atención para realizar la tarea todos los días con un relativo éxito y con una relativa seguridad en el plano físico. Ahora, hablemos de lo psicológico, hablemos de lo mental. ¿Tenemos nosotros un cultivo de la atención en relación a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros impulsos? ¿Sabemos distinguir, así como sabemos distinguir un buen de un mal alimento, o sabemos distinguir un peligro físico de una situación que no es peligrosa? En lo psicológico, ¿sabemos distinguir emociones peligrosas, pensamientos peligrosos de pensamientos que no lo son y que nos favorecen? Eso no está tan desarrollado. Eso está, mejor dicho, muy poco desarrollado. Podemos tener control sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa, manejar nuestro auto, indicarle para dónde ir al auto de aquí para allá manejándolo, pero tenemos ese mismo control de nuestra mente. Podemos, con la misma facilidad que conducimos nuestro auto, el cual hemos aprendido a conducirlo por medio del cultivo de la atención en esa instancia, ¿podemos nosotros conducir nuestra mente con la misma facilidad o se torna algo bastante más difícil? Bueno, veamos entonces. Te damos un segundo para que lo pienses. ¿Conducís tu mente como conducís tu auto con la misma facilidad? ¿Es tan fácil hacer un cambio de velocidad como un cambio de emociones? ¿O te cuesta más? Es posible que
En cuanto a la mente se trata, nuestra mente, tenemos escaso control sobre ella y más bien somos dominados por los efectos autónomos y mecánicos de nuestra mente inconsciente. Que no vamos a decir con esto que lo inconsciente es malo por eso, porque si no ya se hubiese destruido toda la humanidad. Sin embargo, es importante para el ser humano la autoconciencia, que vaya ampliando su conciencia de sí mismo. Y para eso es imprescindible la atención. Por eso es tan importante el mindfulness del que se ha hablado y que hoy se ha puesto de moda y en muchos casos no se profundiza bien de qué se trata y tampoco se ven ejemplos tan concretos de por qué es tan importante el cultivo de la atención. Y en general se toma el mindfulness en el sentido más material, para mejorar las condiciones materiales, para que te vaya mejor en un examen, para que tengas más éxito en los negocios. Pero, ¿de qué te va a servir todo eso? No decimos que eso no sea necesario y parte de la vida, si no tenés un bienestar emocional. Vos podés tener muchísimo dinero, pero si tus emociones son negativas, no vas a poder disfrutarlo. Y tampoco lo vas a poder utilizar bien. Y también el dinero se va a transformar en una obsesión y en un problema. Entonces, qué importante es el factor psicológico en todo esto. Bueno, veamos entonces, para referirnos al mindfulness, vamos a hablar de dos de las técnicas fundamentales en el budismo, que son Vipassana y Shamatha, que vamos a ir desarrollando un poco para que te enteres de qué se trata. Los budistas tienen dos formas de acceder al control de la mente y al conocimiento de la propia mente. Uno es Vipassana, que es un tipo de reflexión, vamos a llamarlo, meditación decimos nosotros, pero meditación para nosotros implica ya un conjunto de asociaciones que no van a coincidir con lo que vamos a explicar ahora, porque el Vipassana y Shamatha tiene que ver con un estado de atención de la mente, ¿sí? Así que vamos a darle otro vuelco a la palabra meditación de lo que se entiende en general. Vamos a ir viendo qué es realmente la meditación en profundidad, el mindfulness. Cuando hablamos, ¿no?, de lo que tenemos que aprender, hablamos de cultivar y desarrollar en nosotros ciertas cualidades como la atención que no poseemos en plenitud y también ver los peligros de no haberlas cultivado. Y estas capacidades son psicomentales y además también van a afectar la relación que tenemos con nuestro cuerpo físico. ¿Cuál es la intención de esta práctica? ¿Cuál es la intención de prestar un mayor nivel de atención? Mejorar la relación con nuestro cuerpo. Esto es fundamental con el mundo y con nosotros mismos. Mejorar la relación que tenemos con nuestro mundo interior y con el mundo exterior. Esta va a ser la meta de las prácticas de mindfulness, que lo podemos reducir o resumir nosotros los occidentales en aquello que llamamos ser más feliz. Nosotros lo vamos a llamar estar más en armonía. Tener menos estados negativos, ¿no?, que son insatisfactorios para todos nosotros. Esto va a ser parte de la base de una práctica como la de mindfulness. ¿Qué tenemos que cultivar? Tenemos que cultivar el desarrollo de una percepción correcta. Nuestra percepción del mundo, de las cosas y de nosotros mismos no es correcta. Escuchá bien, decimos que nuestra percepción de nosotros y del mundo no es para nada correcta, está errada, es subjetiva. Y aquí le vamos a dar al término subjetivo una connotación negativa, en el sentido de que es una autocreación de la mente basada en la ignorancia. Entonces, qué importante es corregir la ignorancia en nuestra percepción. La ignorancia acerca de lo que estamos percibiendo, el no poder ver las cosas tal cual son, distorsiona nuestra percepción y nos lleva a errores, porque las cosas tienen un modo de ser. Todo, nosotros, las cosas, el mundo, las relaciones, los vínculos, y nosotros no captamos las cosas tal cual son porque nuestra percepción está enturbiada por la ignorancia, está enturbiada por los miedos, está enturbiada por la ira, está enturbiada. ¿Qué quiere decir enturbiada? Cuando vos tenés agua turbia, no podés ver a través de ella. Cuando el agua es transparente y cristalina y además está quieta, está en calma, si vos tenés un vaso y el vaso está agitado, el agua en el vaso está agitada, vos no podés ver muy bien a través de esa agua. Sin embargo, cuando el agua está en calma, vos podés ver a través de ella. Y si es transparente, más todavía. Entonces esto es muy importante.
una mente en calma, de lo cual es importante aprender cómo lograr una mente en calma. Entonces la propuesta es cultivar mayores niveles de atención para alcanzar mayor calma. Ten en cuenta esto, la atención, el cultivo de la atención, tanto a nivel interno como a nivel externo, te va a salvar de muchísimos problemas y te va a ayudar a evitar muchísimos peligros. Entonces, tené en cuenta lo importante que es empezar a prestar atención a tus pensamientos, a tus emociones. Detenete un segundo y fíjate qué estás pensando en un determinado momento en relación a una determinada situación. Eso sería la autoobservación. Detenete otro segundo a ver qué estás sintiendo, qué emociones hay en vos en un momento dado. Detenete otro segundo y fíjate qué impulsos, qué estados físicos tenés. ¿Sí? ¿Estás nervioso? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás inquieto? Todo esto uno tiene que empezar a hacer cuando presta atención y cultiva la atención y empieza a observar en sí mismo a su mundo interior. El observar todo esto te va a ayudar enormemente. Cuando hablamos de meditación, primero hablamos de autoobservación. Meditar es autoobservarse y tenés que observarte en 3 planos, en un plano mental, en un plano de pensamientos, ideas, en un plano emocional y en un plano físico. Tenés que observar también tu cuerpo. Todo esto te va a ayudar muchísimo para ver qué cosas hay que corregir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que corregir? Seguramente, como cualquier máquina, como cualquier proceso de la vida, las cosas se pueden hacer de un modo mejor o de un modo peor. Esto es tan básico. Pensalo bien. Existe la posibilidad para vos que hagas las cosas de un modo mejor. Y ese modo mejor lo vas a poder llevar a cabo cuando tengas un conocimiento especial acerca de la naturaleza de la realidad. ¿Cómo funciona la vida? Mirá lo que te estamos diciendo, porque vos vas a decir, yo ya sé cómo funciona la vida, yo voy a trabajar todos los días, yo sé que tengo que comer, yo tengo que hacer las compras. Sí, bueno, eso no es saber cómo funciona la vida, eso es observar y verse obligado a tener en cuenta los factores que ya son muy imperativos. O sea, vos tenés que pagar las cuentas, vos tenés que trabajar para comer, eso ya es muy obvio. Pero eso no significa que yo comprenda el sentido de todo eso que me toca hacer en la vida. Y como la gente hoy no descubre el sentido de todo lo que hace en la vida, pierde el sentido. Y nos volvemos descreídos, desconfiados, frustrados. Entonces vamos avanzando en edad, acumulando, ¿no?, incomprensiones. Y estas incomprensiones llevan a frustraciones. ¿Pensaste que es posible ir creciendo en edad e ir estando cada vez menos frustrado, cada vez con menos cosas pendientes? Porque te pasa eso. Te empieza a pasar que, quizás te empieza a pasar a vos que estás mirando, que te vas sintiendo frustrado porque no estás haciendo lo que tenés que hacer en cada momento. Y estás como siempre retrasado y adelantado con ansiedad. Estás retrasado en lo que deberías estar asimilando. No estás atento al momento que llega, al próximo momento que llega. Y por otro lado, estás ansioso de que llegue otro momento para que te saque de este estado de incompletud que tenés. O sea que tu mente está no atenta en el pasado y en el futuro, no está en el presente. Qué importante es aprender a estar en el presente. Y para eso te proponemos que en este momento como ejercicio, como primer ejercicio que podemos hablar acerca de esto, que escuches con atención y pienses que no existe más que el presente en tu mente. Y que si querés hacer un cambio, tiene que empezar ahora, no en el futuro, porque el futuro no existe, es una trampa. Gurdjieff, el gran filósofo armenio, lo llamaba la enfermedad del mañana, de la cual vamos a hablar. No estés con la enfermedad del mañana, que voy a cambiar luego, que voy a hacer esto, otro, aquello, mañana, etc. Empezá ya. Y el pasado, que viene a vos como culpa, viene a vos como intranquilidad, viene a vos como pendientes cosas que tenés que hacer, que dijo una sociedad que tenías que hacer y ser, también lo dejás. No sirve para empezar una práctica con vos mismo. Y esto va a implicar que te tengas que amigar con vos mismo y al mismo tiempo ir conociendo cómo funciona la realidad.
No cómo te dicen que funciona, cómo funciona realmente. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué sufrimos como sufrimos? Entender eso te va a empezar a ayudar a entender el sentido de la realidad que todos vivimos. Porque todos vivimos físicamente en la realidad, mentalmente en fantasías. Estamos viviendo con muchísimas fantasías acerca de nosotros y de los demás y del mundo, lo cual causa muchísimos conflictos. Bueno, hasta acá con este video de hoy queríamos introducirte la importancia de la atención, que aprendas a desarrollar y a cultivar la atención y que pienses en los peligros de no hacerlo. Desde Escarabajo de Oro, chao.